¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes del los diferentes temas del acontecer en general y en donde Donald Trump vuelve a jugar un papel determinante con declaraciones tronantes, estridentes en las últimas horas, asegurando que México hace lo que él le pide, lo mismo que Canadá, con sus críticas a Brasil incluso llevando a cabo los aranceles, esto por una cuestión de defensa de Jair Bolsonaro, ni hablar, por supuesto, de su relación con Colombia, y por otro lado, pues claro, ¿no? Lo que señala a favor de gobiernos afines, como el caso de Argentina, el caso de Ecuador, el caso de El Salvador, el caso de Perú, el caso de Paraguay. Donald Trump como un factor y esa agresividad en contra del progresismo en América Latina. ¿Qué podemos esperar de la misma? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué tanto juega un papel en el marco de la disputa con China? Y sobre todo, ¿cuánto puede aguantar el progresismo de América Latina? Un personaje como Trump, que obviamente no está solo y tiene ciertos intereses detrás de él que juegan un papel determinante. Voy a platicar de todo esto con mi querido y admirado Elvin Calcaño, a que como siempre le damos muchísimo, pero muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Mi querido Elvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Me escucho bien? Te escucho perfectamente, querido amigo. Perfecto. No, siempre es un honor estar por acá, Jesús. Oye, pues de entrada yo te preguntaría esto. eh, ¿cómo se dinamiza, cómo se puede relacionar este progresismo de América Latina con un personaje como Donald Trump, que tan solo el día de hoy, pues asegura, ¿no? Que México hace lo que él le pide dentro de esa forma de comunicación tan particular que tiene? Bueno, en primer lugar, eso hay que inscribirlo siempre en la comunicación de Trump con su audiencia interna en los Estados Unidos. De cara al público que constituye las bases sociales que sustentan, ¿no? El MAGA, el movimiento este del Make America Great Again. eh, en ese sector, esa retórica de Trump, donde él se propone como alguien que tiene bajo su control a América Latina, que tiene bajo su control, en este caso, por ejemplo, a Rusia, ¿no? Con la probable o aparente negociación que va a haber entre Putin y Trump en referencia a la guerra en Ucrania. Eso lo fortalece mucho frente a esa audiencia, porque es una audiencia que busca un líder fuerte, que parte de la premisa de que Biden era débil, entonces Trump le vende fortaleza. Pero no pasa de la retórica, Estados Unidos ya tiene poca posibilidad de ejercer el control que en algún momento tuvo en el mundo y en este caso específico en América Latina, ¿no? Un país que tiene los problemas internos que tiene Estados Unidos frente a las dinámicas y desafíos geopolíticos que hay actualmente en el mundo, pues poco más allá de discursos, ¿no? Trump da discursos y dice que Maduro es un narcotraficante y ponen esta cosa ridícula, ¿no? Le ponen dicen que una recompensa de 50 millones de dólares, ¿no? Un señor que todo el mundo sabe dónde está. Una cosa que lo que muestra es bastante decadencia, ¿no? Un gobierno estadounidense que lo que vive es de efectos, ¿no? De efectos discursivos. Pero eso es lo que les queda, ¿no? Discursos, gestos, porque ya capacidad de fuerzas internas y considerando el contexto mundial de generar una influencia y, por ejemplo, que en Venezuela llevar ese país al curso que ellos quieren, tienen muy poco realmente. Y así con el resto de países de América Latina y, por tanto, hay que inscribir esa retórica Trump agresiva con México, ¿no? Ese golpeteo, yo digo, que tiene de cada cierto tiempo, algo sale del gobierno estadounidense que golpea, que trata de golpear a México. Pero eso hay que verlo, por un lado, desde el punto de vista de ellos, hablándole a su audiencia interna, y por otro lado, eso refleja más bien la debilidad actual que tiene Estados Unidos. Oye, ahorita que mencionabas esto, la debilidad de Estados Unidos ante la presencia del progresismo en América Latina. ¿Cómo relacionarse de parte ahora también de América Latina frente a un escenario de esta naturaleza? Bueno, actualmente en América Latina, a mí me parece, yo planteaba hace poco, ¿no? En un video que puse en mi canal de YouTube, en el podcast que hago, yo hablaba de que Trump y esta
esta agresividad respecto de América Latina que maneja Trump y sobre todo el personaje que está estructurando la relación de Trump con América Latina, que es Marco Rubio, que es todo un personaje que hay que tenerlo en cuenta, particularmente por sus características y trayectoria. Es un miembro de la ultraderecha de Miami, que es el sector político más belicoso, más antiprogresista que hay en Estados Unidos, más atrasado. Son gente que todavía está en un debate muy del tipo de los años 60, 70. Todo lo que parezca progresismo es comunismo para esa gente. Entonces, yo señalaba allí que la posición de Trump respecto de América Latina está marcada por dos cosas. Primero, debilitar los procesos de integración regional en curso en América Latina, que mal que bien, muchos de ellos bastante debilitados, como la UNASUR casi inoperante y la CELAC también debilitada, sobre todo por los gobiernos sumisos a Estados Unidos que hay en América Latina. Incluso a veces algunos sumisos por temas muy pragmáticos no tienen posibilidad de desalinearse de Estados Unidos porque son extremadamente dependientes de esa nación en términos de remesas, en términos de importaciones y exportaciones, en cómo sus economías están integradas a los ciclos económicos de Estados Unidos, etcétera. Y otros por un tema ideológico, ¿no? Las derechas que tienden a ser muy sumisas a los Estados Unidos por un tema ideológico. Entonces, una es Trump y Rubio están tratando de debilitar esos procesos a la fuerza, como ellos saben hacer, porque ideas y luces no tienen tantas. Y por otro lado, está el tema de tratar de desvincular, de desintegrar a América Latina de China. Hay países en nuestra región que ya tienen un comercio más intenso con China que con los Estados Unidos, que es el caso, por ejemplo, de Brasil. Por eso Brasil, la postura de Lula, con estos ataques que le ha hecho Trump y que hoy salió ayer, que le quitaron la visa a una serie de funcionarios brasileños, yo me reía un poco porque eso devela que Marco Rubio, que es un, vuelvo y digo, un ultraderechista de Miami, hay que situarlo ahí a él, no tiene una visión mucho más allá. Él cree que un país como Brasil, que es una de las 10 economías más importantes del mundo, junto con México, la principal economía de América Latina, un país que tiene un peso específico y toda una cultura. Yo me reía porque ellos creen que le hacen algo a Brasil quitándole visas. Los países importantes no les importa eso de tener una visa americana. Los países que tienen una presencia. Un Brasil que es, si no tienes visa para ir a Estados Unidos, tienes visa, puedes ir a toda la Europa que tú quieras, puedes ir a África, puedes ir a China. Yo me lo imagino riéndose a los funcionarios brasileños cuando él sacó eso como una cosa muy grande. Pero hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Hay un elemento estratégico que en eso tanto coinciden Trump como los demócratas, que es tratar de alejar a América Latina de la esfera de influencia o de relaciones más intensas con China que puedan socavar la posición geopolítica y geoeconómica de los Estados Unidos. Y por otro lado, está esta cuestión de tratar de debilitar los procesos de integración, porque una América Latina más integrada es más fuerte y por lo tanto puede negociar en una posición de mayor fortaleza frente a los Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene más negociar de manera unilateral, directamente de país a país, porque puede imponerse por la fuerza. Una cosa es que Trump se siente con Claudia, ¿no? Con la presidenta mexicana. Otra cosa es que se siente con los países latinoamericanos. México, a pesar de no de ser un gran país, una gran historia, ciento y pico de millones de habitantes, un montón de riqueza, etcétera, pero frente a Estados Unidos es diferente que vaya México solo, así va con América Latina. Y ahí estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de sobre 600 millones de habitantes. Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados de territorio. Estamos hablando de amplia diversidad cultural, recursos minerales, recursos de hidrocarburos, tierras raras, recursos de agroindustria. Ahí es otra conversación. Sí. Entonces, Estados Unidos trata de imposibilitar esa articulación latinoamericana porque para mantener su posición de dominación respecto de América Latina necesita países fragmentados y negociando con ellos directamente y no como bloque latinoamericano. Oye, ahorita que mencionabas el papel de Marco Rubio, parte de este excepcionalismo norteamericano que muchas veces se tapan los ojos y que de verdad creen en un momento dado que siguen siendo esa nación que en lo personal, y perdón, que mete el tema personal, pero yo siempre creo que Estados Unidos no es grande, sino que es grandota en realidad, pero
ese excepcionalismo, ¿qué tanto pesa también en este manejo por parte de políticos que, como bien dices, como Rubio, que tienen muchos años en esto, un Ted Cruz, un Lindsey Graham, y que sin embargo manejan mucho este discurso alejado de una realidad? Sí, hay un elemento ideológico en la derecha trumpista. No debemos olvidar que Trump representa a una posición de ultraderecha dentro de la política estadounidense. Entonces, para esta gente, fíjate que en el discurso de Trump, de inaugural, cuando se juramentó ahora en su nueva presidencia, él hablaba, utilizó muchas imágenes del Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX y citó a William McKinley, que fue un presidente estadounidense caracterizado por haber sido quien llevó a cabo la guerra hispano-norteamericana, que fue la guerra mediante la cual Estados Unidos le quitó a España las últimas posesiones coloniales que tenía en América, en este caso Cuba y Puerto Rico, y le quitó en el Pacífico Filipinas y Guam. Ya ahí se veía una línea de un Trump que mira América Latina desde una visión de doctrina Monroe, que es América Latina es para los estadounidenses. De hecho, ayer vi en redes sociales, se me olvida ahora la referencia de quién lo había subido, un video de Scott Bessent, que es el actual secretario de Comercio norteamericano, estadounidense, donde este señor decía literalmente, ¿no? Con la desfachatez que caracteriza a esta gente que ahora gobierna o desgobierna en Estados Unidos, que creo que es mejor el término usar ese, donde él decía que, que los recursos de América Latina hay que verlo como parte de una reserva estadounidense. Así decía este señor. O sea, que forman parte de una reserva para los Estados Unidos. Y entonces, esa es la visión que hay. Además, que esa postura que tiene Trump, y ese espíritu que él representa, me gusta mucho verlo también en esta perspectiva para poder ver las cosas un poquito más allá de lo contingente. Trump representa un espíritu en Estados Unidos que frente a la crisis global hoy día que hay, que es el mayor desafío humano para la humanidad, que es el cambio climático, representa un espíritu estadounidense de negación de eso que reafirma su estilo de vida, el American Way of Life, ante eso. ¿No? Entonces hay una posición allí de que frente a los demócratas que trataron, asumían como buenos neoliberales progresistas, asumían parte del discurso medioambiental, del cambio climático, de políticas medioambientales, etcétera, y que eso implica ese discurso un disciplinamiento, donde se le dice al estadounidense tienes que comer menos hamburguesas, tienes que beber menos cervezas, no ver tanta televisión, etcétera, porque hay un cambio climático, hay que disminuir el consumo de energía, etcétera. Donald Trump ante eso plantea es la, un rechazo completo a eso y la reafirmación de ese estilo de vida. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una cuestión que es muy material. Para que Estados Unidos pueda sustentar ese estilo de vida y Donald Trump pueda hacer que eso se traduzca, ese discurso de reafirmar ese estilo de vida, que se pueda traducir en los hechos, necesitan esa política de extraer recursos de otros países para que se pueda sustentar ese estilo de vida, para que puedan seguir quemando hidrocarburos en Estados Unidos. Trump se vanagloriaba con el llamado que le hacía, él decía, hay que quemar, 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 él decía, es decir, hay que extraer más petróleo de Pensilvania, de Wyoming, ese tipo de estados que tienen riquezas de hidrocarburos, Texas, en Estados Unidos, ¿no? Texas, como debe decirse. Entonces, hay un elemento de ese tipo en Trump respecto de este tipo de temas, ¿no? Y de visión sobre América Latina. Claro. Oye, el año pasado millones de personas en el mundo salieron a votar y muchos se inclinaron, la mayoría, tú corrígeme por favor, Elvin, hacia la derecha, y algunos incluso, como en el caso de Estados Unidos, hacia la ultraderecha. Este momento que vive el neofascismo como tal, ¿crees tú que se pueda enfrentar a través precisamente de la misma democracia? ¿Y qué papel deben de jugar los gobiernos progresistas de una América Latina, que es el área del planeta, la zona del planeta en donde mayor presencia tiene precisamente la ideología progresista?
Ahí hay un gran desafío, me parece, en este tema, porque para mí, una de las causas que ha llevado al mundo a este momento neofascista, donde surge Trump, donde surge Milei, donde surge Bolsonaro, Vox en España, Le Pen en Francia, y una serie de, ahora Katz en Chile, ¿no? Que está con probabilidades bastante importantes de ser el próximo presidente chileno, un señor directamente nazi. Y no porque lo diga y yo y tal, no, es hijo de una persona que había sido del partido nazi en Alemania. Y él se vanagloria de eso y reivindica parte del legado nazi. Lo reivindicaba antes de ser un político importante, ahora obviamente no lo hace por el tema electoral. Em, ¿Cómo este tipo de personas están llegando a la esfera pública y siendo tan importantes? A mí me parece que el primer problema con eso es cómo se ha ido vaciando de contenido la democracia. En la medida de que la democracia se vacía de contenido, de que la democracia se convierte, lo que hay en la mayoría de nuestros países, en una mera gestión de lo que hay, de lo inevitable, como dice Wendy Brown, ¿no? Los políticos hoy día se venden ante el electorado y ante los grandes capitales que los financian y que son quienes los aprueban en última instancia, se venden como quién es el mejor gestor de lo que hay. ¿No? De lo inevitable, porque lo inevitable son los mercados, lo inevitable es aplicar las políticas neoliberales, lo inevitable es centrarse en el mercado, lo inevitable es achicar el Estado, porque hay que ser eficientes, entre comillas, ¿no? Lo inevitable es que tenemos que bajar impuestos a los grandes capitales, a las ganancias sobre capital, para que venga inversión y esa inversión genere desarrollo. Eso es lo que se plantea hoy como inevitable. Entonces, en ese mismo proceso donde ya no hay lucha entre proyectos diferenciados en la sociedad, gane quien gane, siempre pasa lo mismo en la mayoría de nuestros países, pues hay un desapego ciudadano frente a la democracia. Cuando hay un desapego ciudadano, la gente empieza a no creer en las instituciones. Y por tanto, las ultraderechas y estos neofascismos lo que han hecho es presentarse como lo anti-establishment, lo nuevo y lo distinto, y han conectado mucho con la gente. Y en un escenario como el actual, donde ha tendido a derechizarse la discusión pública por el descrédito a la izquierda, por todas estas ideas significantes neoliberales que hoy día circulan, que reivindican el individualismo, reivindican el egoísmo, el sálvese quien pueda, este modelo de economía de servicios, ¿no? Donde ya no hay esas lógicas de solidaridad sindical, ya no hay ese ciudadano que tenía un vínculo sustancial con su área de trabajo, con sus compañeros y compañeras de trabajo, sino que estas cosas, ¿no? De las plataformas y de que todo es movible, todo es temporal. Entonces, se da todo un contexto en el día de hoy para que crezcan estas ultraderechas dentro de un marco donde se socava la democracia. Y por otro lado está América Latina, que coincido mucho con eso, que tú decías, Jesús. América Latina se ha convertido como en un baluarte, ¿no? De resistencia progresista en un mundo que tiende a derechizarse mucho. Mira lo que está pasando en México. México es toda, lamentablemente, pero México hoy es una anomalía, un país importante de peso dirigido por la izquierda, una izquierda sólida electoralmente, que gana elecciones, que es popular, que está generando resultados, que tiene una buena gestión de gobierno en sentido muy mayoritario. Eso no es la tendencia. La tendencia es que tienden a derechizarse las sociedades y que cuando ganan las izquierdas llegan a los gobiernos pero no tienen poder, que es lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, que logran ganar las elecciones, pero cuando llegan a las instituciones, esas instituciones ya están muy cooptadas por una lógica neoliberal y esas instituciones responden ya mucho a unos intereses económicos muy concretos y estas izquierdas se ven muy limitadas en cuanto a lo que pueden hacer. Entonces pasa lo que pasa, que viene muy rápido la decepción. Y entonces lo que está ocurriendo hoy en América Latina. Esas elecciones que van a estar ocurriendo en nuestra región a partir de este domingo, que empieza la primera elección en Bolivia, después viene la elección en Honduras, después en Chile, etcétera, la gran mayoría de esas elecciones la va a ganar la derecha. Vamos a tener dentro de un año un continente muy a la derecha en América Latina, donde México va a ser una excepcionalidad. Va a ser ahí como un foco de resistencia frente a la derecha neofascista, entreguista, etcétera, que impera en América Latina. Entonces, los progresismos, yendo ya directamente a tu pregunta, a mí me parece que tienen que plantear un proyecto diferente sustancialmente. Y cuando lleguen a los gobiernos, tienen que cambiar. Por eso a mí me gustaba, y lo dije públicamente, lo que ustedes hicieron en México con la elección de jueces.
Porque cuando la izquierda gana es porque la gente quiere una cosa distinta. Y si llega al poder, tiene que darle una cosa diferente a la gente. Y ese proyecto, que tiene un sentido muy democratizante, es una forma de la izquierda mexicana refrendar ese voto de la gente por una cosa diferente. La izquierda, cuando llega al poder y no entiende eso, que la votaron para hacer cosas distintas y empieza a gestionar lo que hay con esos discursos tibios, ¿no? De que hay que si los mercados y bla, bla, bla. Esa izquierda tiene un solo camino, que es lo que va a pasar ahora en América Latina, que cuando vengan elecciones va a perder y va a ganar la derecha, porque entre la copia y el original, bueno, pues la gente vota por el original, por la derecha, ¿no? Y no por una izquierda que está ahí con un sí, pero no, como se dice acá en el Caribe, sino y deja de tener definiciones claras. Tiene que tener el progresismo definiciones claras, deba disputar ideológicamente a las derechas, demostrar las mentiras, demostrar las inconsistencias. Demostrar que estos discursos, ¿no? De que la izquierda es pobreza. Ah, sí, ¿y cómo que es pobreza si en China con un partido comunista están teniendo mucho más desarrollo que el propio Estados Unidos? ¿Cómo que es pobreza si en Vietnam por igual? ¿Cómo que pobreza si Lula saca 40 millones de brasileños de la pobreza? ¿Cómo que pobreza si en México están sacando más de 13 millones de personas de la pobreza? Hay que disputar esos significantes en los espacios mediáticos, en los espacios de debate. De lo contrario, se va a terminar imponiendo la verdad según, ¿no? Los sectores de derecha. Mi querido Elvin Calcaño, siempre es un gusto de verdad escucharte y aprender de ti. Invita a la gente, por favor, en donde te puede encontrar en tus redes sociales, en tu canal de YouTube. El gusto es mío. Siempre por la invitación, un honor estar aquí. Bueno, sí, ahí estoy en YouTube, en mi canal, como Elvin Calcaño, me pueden encontrar y allí ya tenemos un tiempo, unos meses allí subiendo videos, podcasts. Todos los sábados a las 3 de la tarde, hora de México, sale el podcast, se estrena, que siempre estamos tocando algunos temas latinoamericanos o de actualidad mundial. Así que ahí me pueden encontrar y en la red social X también como por mi nombre, como Elvin Calcaño. Mi querido Elvin, muchas gracias de verdad. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo.